Hola chicos, buenos días. Empezando ya de lleno con lo que es nuestra materia de pedagogía. Lo último que vimos para recapitular qué es lo que llevamos, estuvimos hablando un poco acerca de la pedagogía contemporánea, acerca de que fue Estados Unidos quien, uno de los principales países encargados de eh, fomentar la práctica pedagógica principalmente en nuestro tiempo contemporáneo, es decir, en nuestra historia reciente. Hablamos de John Dewey, hablamos de algunos otros autores, Pavlov, Watson, Jean Piaget, etcétera. Vimos el concepto de pedagogía, dos conceptos de pedagogía para ser exactos, vimos la didáctica. En este punto he de aclararles que la didáctica y la pedagogía entre ambas se complementan para implementar métodos de estudio, métodos de enseñanza y que estos sean aprovechados al máximo por las personas en quienes se ponen en práctica. En este caso son los niños. Eh, Se nos quedó de actividad realizar la relación de la pedagogía con otras ciencias, como lo es la biología, psicología, sociología, antropología y filosofía, que son materias principalmente de las que ustedes ya hablaron en trimestres anteriores o de las que están hablando en este curso actual. Lo que nos enfocaremos ahora, a partir de ahora, es el tema de, ya sabes, que tus notas lo mejor posible. Hablaremos acerca de la educación y sus tipos. Estaremos viendo acerca de algunas situaciones. Hay cosas que no aprendemos, por ejemplo, en la escuela, y hay otras cosas que no aprendemos en casa o aprendemos en algún otros cursos. Cada uno de ese tipo de enseñanzas que nosotros obtenemos a lo largo de nuestra vida se van catalogando en diferentes tipos de educación. Antes de empezar de lleno con lo que es este tema, hemos de hablar acerca de, enfocados en nuestro país, el artículo que regula la educación, como ya lo verán posteriormente en la materia de Derecho, es el artículo tercero constitucional. ¿Sale? Obviamente estamos hablando de nuestro país, ¿sale? Aquí en México. Entonces, en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que fue hecha el 5 de febrero de 1917, este artículo es el que constituye principalmente la educación. En sus inicios, la educación en México, la educación básica, solamente era la primaria. Recordemos que esta constitución de 1917 fue realizada algunos años después de lo que fue la Revolución Mexicana, es decir, un país lleno de personas indígenas que apenas si estaban familiarizados con situaciones como el voto, situaciones como sus tierras, situaciones de ese estilo, y las personas que crearon la Constitución en esa época estaban enfocadas obviamente hacia ese sector de la población. Las personas, la educación básica, las personas tenían acceso únicamente hasta lo que era la primaria, es lo que estaba estipulado en la constitución de esa época. Actualmente la educación básica se conforma por la educación obviamente preescolar, primaria, secundaria y hasta bachillerato o preparatoria. ¿Sale? Es la educación considerada laica y gratuita con todos los estándares que ya estaremos viendo un poquito más adelante, con todos los estándares establecidos. Eh, estos estándares son tres, básicamente. Dice el artículo tercero que la educación debe ser gratuita. Obviamente, si tú tienes los medios y las posibilidades de pagar una educación, eso ya depende de ti. No, a lo que se refiere con la educación gratuita es que tienes la posibilidad de elegir cuáles de los dos quieres. ¿Sale? Si puedes pagarlo, pues nada, adelante. Pero el Estado otorga este tipo de educación. ¿Sale? No es exclusivamente del sector privado. La educación debe ser laica, es decir, no debe inmiscuirse lo que es la religión. Si puedes creer en el monstruo del espagueti volador si quieres, los pastafaris, es muy tu problema, pero cuando entres al aula
única y exclusivamente se va a hablar de cuestiones relacionadas a la educación de manera general. La religión no va a poder estar enfocada en este tipo de situaciones. Y por último, debe ser obligatorio, es decir, las personas van a tener esa posibilidad de que la educación que reciban va a estar fundamentado, va a estar expedida por lo que es el Estado. En México se establece esta situación, aparte de la Constitución, obviamente de la Constitución, que es la ley máxima de nuestro país, se va a desprender la ley de educación, que va a establecer de manera más específica los requerimientos para la educación. Ley de educación, obviamente en México. ¿Por qué reitero cada rato de México? Porque eh, en algunas videos me han comentado de algún otro lugar, entonces si están viendo este video en algún otro lugar que no sea México, esto es específicamente de México, ¿vale? Ley General de Educación, y el órgano encargado de establecer lo que es la educación en nuestro país es la Secretaría de Educación Pública. Como ustedes habrán visto en Derecho, y lo sé de primera mano porque yo les doy Derecho, la Secretaría de Educación Pública, como recordarás, esta se desprende de lo que es, ¿recuerdas este organigrama en Derecho? Que es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Ya vimos que el Poder Ejecutivo se encarga de administrar el país, el Poder Legislativo se encarga de hacer leyes y el Poder Judicial se encarga de aplicar esas leyes. Pues nada, la Secretaría de Educación Pública pertenece al Poder Ejecutivo junto con otras secretarías de Estado más, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y un sinfín de secretarías que tiene nuestro país, ¿sale? Pero esta se desprende del Poder Ejecutivo. ¿Quién está a cargo del Poder Ejecutivo? El presidente de la República. ¿Sale? Del Poder Legislativo, principalmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y del Poder Judicial, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Algo así dice el comercial. ¿Vale? Entonces, es de esta manera. Esta Secretaría de Educación Pública es a nivel nacional, pero obviamente una sola secretaría no va a poder vigilar todo lo que se hace en todo el país, entonces tiene a su cargo secretarías estatales. Secretarías de Educación Pública Estatal, Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, Secretaría de Educación Pública de Veracruz, Chiapas, Guerrero y todos los estados que se te ocurran. Y a partir de esto, estas secretarías se subdividen a su vez en regiones y así hasta poder garantizar la educación en todo un país. ¿Ve? Entonces, de manera general, así está conformada lo que es la educación. Esta Secretaría de Educación Pública es la institución encargada de administrar los distintos niveles de educación en nuestro país, la cual fue establecida el 25 de septiembre de 1921. ¿Sale? Para que lo tengas muy en cuenta. Ahora sí, podemos empezar a abordar lo que son los sectores de la educación. Si crees que esto ya te quedó claro en derecho, pues nada, ya no lo pongas, pero si crees que se te olvida y lo puedes ocupar para repasar en tu examen, te recomiendo que cheques tus notas de derecho y los copies nuevamente acá, ¿sale? Es un cuadro muy pequeño realmente, pero dependerá de ti. Ahora sí, pasamos al tema entonces de lo que es, mejor dicho, sectores de la educación. Tenemos tres tipos de sectores en nuestro país, principalmente. El primer sector es el sector formal,
que, como su nombre lo indica, cumple con todos los lineamientos necesarios para brindar la educación. Esta educación formal abarca desde la educación básica hasta la educación superior. ¿Cuál es la educación superior? Obviamente lo que son las licenciaturas y demás. ¿Cuáles son las características de una educación formal? Vamos a poner aquí la definición para que no se nos vaya, porque luego solo anotan lo que yo pongo y quedan sus apuntes todos mochos. Proceso que abarca desde la educación básica a la superior. Ya vimos cuál es la educación básica, preescolar, obviamente, primaria, secundaria, hasta preparatoria. En el año de 1917, cuando fue creada la Constitución, solamente se establecía como educación básica lo que es la educación primaria, ¿vale? Es decir, si tenías la primaria en esa época, eras como súper guau. Ahora vamos a ver las características de la educación formal, empezando por, primer característica, calendarios y horarios establecidos. Esto lo podemos ver en que cada inicio de curso, por ejemplo, podemos distinguir específicamente cuáles son los periodos de vacaciones, de a qué hora es nuestro horario de clases, de lunes a viernes, o si vas los sábados, pues los sábados y de tal a tal hora. Tienes los horarios perfectamente establecidos como nos indica nuestro primer punto. El segundo punto, los docentes están establecidos con contratos permanentes. Es decir, tienen un contrato en el cual figura qué es lo que pueden y no pueden hacer, ¿sale? Docentes con contratos permanentes. El siguiente punto es uniformidad y rigidez. Hay ciertos estatutos que debes de cumplir tanto como alumno como director, como profesor, etcétera. Entonces, ese es otro de los puntos básicos. Ciclos y clases por edad como siguiente punto. Si vas a una primaria, por ejemplo, que es donde se establece específicamente este tipo de educación, vas a encontrar que en quinto los niños tienen 10 u 11 años, por ejemplo. En sexto tienen de 11 a 12 años, no más, no menos. Todos están bajo el rango específico de edad, ¿sale? Entonces, los grupos están divididos de esa manera. Entonces, ciclos y clases por edad. Lo mismo pasa en la educación secundaria. El siguiente punto es, se garantiza la continuidad, es decir, ya terminaste primero, pasas a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y de ahí todo lo que siga. No te puedes saltar de primero, luego de primero te vas a sexto, y de sexto regresas a quinto, y así sucesivamente. No, todo va de manera seriada. No puedes pasar al curso siguiente si no has cumplido con los estándares, con los requisitos del curso anterior, ¿vale? De esta manera se establece o se especifica que si vas en quinto, por ejemplo, y te cambias de escuela, el curso seguirá exactamente donde te quedas. Bueno, al menos no exactamente, pero sí eh, en una pauta más o menos igual, ¿vale? Te quedaste en la unidad 5, igual y en la otra escuela van en la unidad 4, casi a las 5, o un poquito antes, un poquito después, pero no existe esa variación tan enorme como en otro tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, a esto se refiere la educación formal. Tu mini actividad consistirá en, me vas a establecer cuál es la educación formal que tienes hasta el momento, ¿vale? En este caso sería preescolar, primaria, secundaria y prepa. Bueno, prepa todavía no la terminas, así que hasta secundaria, ¿vale? El siguiente tipo de sector de la educación es el sector no formal.
Este sector no formal hace alusión a la forma o el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, criterios, etcétera, dada la relación con el medio o la relación con tu entorno. Este tipo de educación es originado principalmente a través de cursos, seminarios, talleres, etcétera, aquellos que realizas fuera de tu educación formal. ¿Sale? Por ejemplo, que hiciste un curso de inglés, que hiciste, aparte de tu educación formal, hiciste un curso de computación, que ya aprendiste a hablar francés, o tomaste un curso de electricidad, un curso, no sé, inclusive de algún deporte, haces clases extracurriculares de fútbol, natación, taekwondo, karate do, de lo que hagas, esa es la educación no formal, ¿sale? Es aquella que no es tan estricto o no sigue los estándares estrictos de la educación formal, pero te ayudan a continuar con ciertos conocimientos o a prepararte de una mejor manera, ¿vale? Igual me vas a establecer de manera muy rápida, como mini actividad, cuáles son la educación no formal que tú tengas. Por ejemplo, en mi caso sería inglés. Acércate. Ahí está. Pues un curso de inglés, un curso de computación. Alguna vez tuve curso de taekwondo. Igual alguna vez tuve curso de karate do. Bicicross. Skateboard. Um, Francés, pero poquito, así que pues nada, no lo entiendo tanto. Pero bueno, sí, más o menos. Pero bueno, me agrada y ahí lo pongo. Entonces, los cursos que tú tengas que representen, conforme a lo que ya vimos, lo que es la educación no formal. Y por último, tenemos lo que es la educación informal. Esta educación informal son hechos sociales no determinados, es decir, que no todos van a tener este tipo de educación. Se basa principalmente en situaciones cotidianas o de contacto social. No está basado eh, en algún curso o en algún seminario como el anterior, sino se basa más en lo que son las experiencias dado el contacto social o el desarrollo de la familia. Por ejemplo, pues es que aprendí a andar en bicicleta porque pues mi mamá me enseñó, fue algo que yo aprendí. Pues cocino, pues no porque haya ido a un curso de cocina, sino porque mi mamá es muy buena cocinando y me enseñó un poco. Y de esta forma es como se establece este tipo de educación informal, ¿vale? Igual me vas a hacer una pequeña lista de cuáles son tus habilidades informales, ¿vale? Y pues nada, hasta acá dejamos nuestro video de hoy. Ya sabes que cualquier duda, comentario, sugerencia o lo que sea, me puedes mandar mensaje y con gusto lo checamos, ¿vale? Tus apuntes lo más bonito que puedas y ya sabes que si no recibo actividades apuntes, no obtienes la asistencia ni la participación del día, ¿vale? Bye bye.